Hola, continuamos con nuestro estudio de Biblia. Como siempre, algunas claves importantes. Recordar qué es la Biblia. La Biblia, ante todo, es palabra de Dios. La Biblia, por ser palabra de Dios, es verdad. La Biblia no es un libro histórico, ni es un libro científico. Más bien, el objetivo de la Biblia es contarnos o hacer más bien una lectura teológica de la historia del pueblo de Israel. Detrás de la verdad teológica está la verdad histórica. Una lectura teológica o religiosa de la historia nos da a entender que todo proceso de humanización está inspirado por Dios. Los procesos de humanización personales, familiares, comunitarios, todos están inspirados por Dios. Bueno, ya con esta clavecita continuemos con nuestra temática. Veníamos hablando del Éxodo. Ya habíamos hablado sobre las plagas de Egipto y ahorita vamos a hablar sobre la Pascua, ese momento que vivió el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Bueno, la Pascua, memorial de liberación. Eso lo vemos en el Éxodo, capítulo 12, del 1 al 28. La Pascua judía mezcla dos tradiciones, la pastoril y la agrícola. Como Moisés, recuerden que estuvo mucho tiempo viviendo como pastor, allá con su suegro Yetro, con su esposa, con sus dos hijos. Entonces él conocía pues estas tradiciones de los pastores. Los pastores acostumbraban que cada vez, como ellos no eran sedentarios, eran nómadas y siempre iban de un lugar a otro buscando mejores pastos. Entonces cada vez que se iban a ir a otro lugar, ellos hacían un ritual que les permitía como liberarse de los malos espíritus, ¿cierto? Entonces este ritual lo hacían antes de irse para otro lugar, para otros pastos. Consistía en coger un cordero, sacrificarlo, con su sangre rociar la entrada de la casa, de la tienda, pues ellos vivían en tiendas, y también rociar los corrales donde estaban las ovejitas. Todo esto lo hacían pues para proteger a sus familias, a sus rebaños, a ellos mismos. Lo hacían siempre en la noche durante la luna llena y hacían el ritual con las sandalias en sus manos en signo de que tenían que salir inmediatamente. Como ya sabemos, esto mismo lo tomó Moisés el día en que iban a salir de Egipto. Por eso es que tomaron el cordero, lo sacrificaron, marcaron sus puertas con la sangre del cordero para evitar que el ángel de la muerte tocara a sus primogénitos. Y también comieron pan sin levadura. Entonces allí está la tradición agrícola. Anteriormente, los agricultores, para cada cosecha también tenían sus mitos. Los agricultores escogían sus mejores granos y los ofrecían a Dios como un símbolo para que Dios los protegiera siempre. Cuando estaba la primera cosecha, pues ellos no se atrevían a juntarla con la cosecha anterior, precisamente para evitar que se fermentara o se dañara. Entonces siempre terminaban de comer los alimentos de la primera cosecha sin juntar con la anterior, o sea, no mezclaban una con otra. También se toma lo de ofrecer al primer niño que nacía en la familia. Esto lo ofrecían como al Dios, como una ofrenda. Obviamente esto lo hacían los paganos, ya después los israelitas no hicieron esto, pues porque ofrecer una vida
no iba con ellos, y comenzaron a ofrecer pues los corderos y las palomas y los animalitos. Entonces, esta Pascua primero se celebraba en las familias, en las casas. Ya con el transcurrir del tiempo, cuando se creó el templo, la Pascua pasó a celebrarse en el templo. Y después se destruyó el templo, entonces volvió a las casas. Cuando ya nuevamente se vuelve a construir el templo, la Pascua vuelve a los templos y también seguía celebrándose en los hogares, en las casas. Estas celebraciones siempre tuvieron el mismo fin. ¿Cuál es el fin de la Pascua? Recordar, conmemorar, continuar la liberación del pueblo de Dios. En la última cena, Cristo celebró la misma Pascua judía con algunos cambios fundamentales para significar su nueva Pascua, la nueva liberación del pueblo de la esclavitud. Entonces, símbolos de la Pascua. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero gana un nuevo significado: proteger al pueblo contra la enfermedad, la peste y la muerte provocadas por un sistema opresor. O sea, ya el corderito ya no es para protegerlos de los males cuando salgan a buscar sus pastos, sus nuevas tierras, sino que ya es proteger de un sistema opresor. El ademán de comer el cordero deprisa señala la salida de la tierra de la opresión. Los panes sin levadura vienen a mostrar que la nueva sociedad no debe ni puede estar contaminada por el fermento de la sociedad opresora. Esto lo podemos leer, Éxodo 12, 15, 20. Recuerden hacer las lecturas correspondientes. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. El que muere por la salvación de todos. El mismo Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena, donde comieron pan sin levadura y bebieron vino, y en la que se instituyó la Eucaristía para celebrar la nueva liberación del pueblo de la esclavitud, la nueva Pascua de los cristianos. Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía. Él en ese momento, Él cogió el pan, lo partió y lo entregó. También lo comió. Él se compara con ese pan que se entrega, que se da incluso hasta la misma muerte. Él dice, hagan esto en memoria mía. O sea que nosotros también debemos ser ese pan que se entrega, que se parte y que se comparte. O sea que tenemos que dejar muchas cosas para poder ser pan de vida como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Esa es prácticamente la nueva Pascua. Esa es la Eucaristía. Comulgar es eso, es estar de acuerdo con lo que hizo Jesús. Si yo comulgo y no hago lo que hizo Jesús, pues no estoy haciendo nada. Ese es el verdadero sentido de comulgar y de la Eucaristía. Bueno, y ya terminada esta parte de la Pascua, ya nos vamos a entrar en la parte en que el pueblo de Israel empieza su caminada en el desierto. Esta experiencia del desierto es muy importante y es una parte en que hace que contextualicemos ese desierto vivido por los israelitas con nuestros propios desiertos. Entonces es muy importante los encuentros que vienen a continuación. Aquí les dejo los interrogantes para esta semana. No olviden que siempre hay una parte que es el texto, unas preguntas al texto. En este caso vamos a ver Éxodo 12, del capítulo 12 del 1 al 28. Y vamos a hacer también unas preguntas para la vida de hoy. Entonces,
Primero, ¿qué pasa si una familia es demasiado pequeña y no alcanza a comerse todo el cordero? Segundo, ¿cuáles deben ser las características del cordero? Tercero, ¿qué deben hacer con la sangre del animal y para qué? Cuarto, ¿por qué deben comer deprisa? Quinto, ¿cuáles son las normas al pan sin levadura? Sexto, ¿qué deben recordar los israelitas en la fiesta de los panes sin levadura? Y ya las preguntas para la vida de hoy. Primero, ¿qué significa Pascua? Segundo, durante el texto aparece muchas veces el verbo comer. ¿Comer es un acto hoy de compartir familiar? Tercero, Pascua es un recordatorio de liberación. ¿Recuerdas algún hecho de liberación de tu vida? Y cuarto, ¿por qué la Eucaristía es una Pascua de liberación? Bueno, entonces recuerden, estos interrogantes son más a manera de reflexión personal, pero si pueden compartirlos, pues es muy enriquecedor para todos. Entonces nos vemos en nuestro próximo encuentro. Dios los bendiga. Chao, chao.